Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena, sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente saludándoles desde su programa Sobre la Roca, el programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Este programa que llega hasta sus hogares a través de su canal JBN, Canal 39. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes, por la vida nuestra y por la palabra que hoy vamos a compartir. Pero hablamos físicamente también, un escudo nos protege tal vez de una piedra, de una bala, de cualquier cosa que nos pueda estar amenazando. Un escudo nos cubre, nos protege, y así es nuestro Señor. Dice que Él es escudo alrededor de mí. O sea, todo mi entorno está cubierto por la presencia del Señor. Él es escudo para mí. Y algo lindo que me encanta en este versículo, dice que es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque muchas veces nosotros nos sentimos mal, porque hay personas que nos hacen sentir mal, nos humillan, nos dicen palabras groseras, palabras que nos desaniman y bajan nuestra estima. Y entonces como que nos sentimos sin valor. Y de repente por algún error que cometemos, nos quieren humillar y quieren que bajemos la cabeza. O nosotros mismos nos sentimos avergonzados por algo y entonces no queremos levantar nuestra cabeza. Pero vea qué lindo lo que dice el Señor. Dice que Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, no importa si alguien quiere que usted agache la cabeza, el Señor es el que se la levanta. Entonces no tenga pena, no tenga temor, sino que levante su frente en alto y siempre para adorar al gran yo soy, al que le ha dado la vida y al que le ha dado todo lo que usted tiene. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Solo basta que clamemos. Clamemos a Él y Él escucha. Dice también su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si usted está pasando en este momento una situación difícil, no dude en clamar al Señor, porque Él va a escuchar su oración. Y si usted se siente un poco decaída, pues no dude que Él es el que levanta su cabeza, levanta su ánimo. Dejamos esta palabra con usted en esta tarde para que usted la tome, que la haga suya. Es la palabra de Dios y es viva y eficaz, nos dice la palabra de Dios. Bueno, siempre un gusto poder llegar hasta sus hogares, como les decía antes. Y en esta tarde tenemos, ¿verdad?, el privilegio de compartir con la pastora Carla Menocal. Ella va a estar compartiendo con nosotros, parte de su vida, parte de lo que el Señor le ha dado. Ella también nos va a estar compartiendo sobre el libro, ¿verdad?, Cómo evitar 7 trampas que destruyen el matrimonio. Ella es, pues, quien lo hizo. Y quién mejor que ella para que nos cuente algo de este libro. Entonces vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes después con la pastora Carla Menocal. Estamos de regreso, amigos televidentes y hermanos que nos están viendo en esta tarde. Gracias por dejarnos estar en sus hogares en este momento. Como les decía anteriormente, tenemos a la pastora Carla Menocal con nosotros y ella va a estar compartiéndonos un poco el testimonio de su vida y nos va a estar hablando sobre un libro que, el Señor le permitió, ¿verdad?, hacerlo, y se llama Cómo evitar 7 trampas que destruyen el matrimonio. Buenas tardes, pastora Carla, gracias, que el Señor me la bendiga. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias a ustedes por permitirme estar acá. Pues para mí es un honor poder compartir un poco de lo que es el libro, que el libro lleva el testimonio de mi vida, ¿verdad?
que digo yo que es el testimonio que me permitió conocer a la persona más importante de mi vida, que es Jesucristo. Amén. Pues el libro lo comencé a escribir hace aproximadamente 10 años. Estaba en un retiro de ayuno y oración y le preguntaba al Señor que por qué tantas pruebas, tantas luchas, tantas batallas desde niña, que por qué había visto sufrir a varias mujeres en mi familia con abandono, con divorcio, con una siendo madres solteras, ¿verdad? Porque no habían hombres que dijeran: voy a asumir mi paternidad, voy a asumir el rol de padre y voy a darte un hogar. Entonces ese día recuerdo que estaba orando y el Señor me dijo: ¿sabes qué pasa, Carla? Porque muchos han caído en las trampas del enemigo y creen que hay cosas que son normales de hacer en el matrimonio, costumbres, hábitos, que al final lo que traen como resultado, como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y comencé el libro escribiendo la primer trampa, que se llama la falta de perdón. Hay veces nosotros decimos te perdono y lo decimos en el buen dicho nicaragüense, del diente al labio, pero no porque de verdad en el corazón hayamos decidido perdonar. Y quiero leer un texto de la palabra de Dios que está en San Mateo 18, 21 al 22 y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, mire que dice Jesús le dijo, ¿verdad? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y cuando nosotros oímos eso, yo me hacía la pregunta: 70 veces perdonar a una persona, ¿cuánto es, Señor? Es bastante. Y entonces yo digo, y 70 veces 7 son 490 veces, entonces casi 500. Entonces yo digo, es como Jesús diciéndonos: no tengan límite en el perdón. Y lo que a mí me aconteció fue que, siendo de edad de 6 años, un día estaba dormida pequeña en medio de mi papá y mi mamá. Y en el libro yo lo escribo, yo comencé a sentir una sensación extraña en mi pierna, comencé a sentir algo que me estaba tocando, y cuando yo abrí mis ojitos y volví a ver hacia abajo así, vi que era mi papá que me estaba tocando. Esa noche comenzó un ciclo de abuso, porque la personalidad que yo he desarrollado en toda mi vida, la forma en que Dios me hizo, mi temperamento y todo, es ser callada, no ser pleitista con la gente, ser tolerante. Y eso lo entendí años después, porque yo dije, ¿por qué pasaron casi 6 años y yo nunca dije nada? O sea, yo me callé, fue como un silencio rotundo. En esos años, estoy hablando hace 36 años atrás, no había una educación de que la mamá fuera abierta en decirte que cuidado te violan, que cuidado esto. Ahora todas las mamás ya saben que todos los días, ¿verdad?, le están diciendo a sus niños. Y yo me callé esto por mucho tiempo. Literalmente yo un día iba a dar la primera comunión, fui a confesarme, y cuando iba donde el sacerdote, como me dijeron que eso nadie lo iba a decir, lo que dijera no lo iban a contar, yo lo dije al sacerdote, porque yo me sentía como que si había algo malo en mí, yo me sentía mal por dentro, pensaba culpabilidad, que había algo mal en mí, que yo era seguro alguien malo y por eso me pasaban cosas malas. Esa era la mentira que yo tenía dentro de mí. Entonces cuando yo fui, él me dijo solo que fuera y me arrodillara y rezara el Padre Nuestro y el Ave María, y yo me sentí tan frustrada porque yo necesitaba liberarme de todo ese odio, todo ese daño interno que tenía. Entonces no lo logré, pero después, como 4 años después, tuve un encuentro personal con Jesucristo, y recuerdo cuando comencé a oír la palabra perdón. Y yo decía, ¿qué? Perdonar, decía yo, ¿cómo voy a perdonar a este hombre? Si más bien yo había intentado matarlo, yo había intentado suicidarme, había intentado muchas cosas negativas.
pero no, gracias a Dios no lo había logrado. Y yo dije, ¿cómo perdonar? Pero entendí a través del Espíritu Santo que tenía que perdonarlo. Confesé el perdón, pero realmente fue del diente al labio, ¿verdad? Sí. Porque cuando yo lo miraba, yo lo aborrecía. Yo no quería estar cerca de él. Yo lo rechazaba. Él se enfermó gravemente. Cuando yo vine a confesar a mi familia lo que había ocurrido, pues lamentablemente mi papá ya era como un vegetal. Lo teníamos que bañar, lo teníamos que vestir, le dio un infarto cerebral y él quedó así. Entonces, pero en el proceso Dios me enseñó algo, quisiera leerlo, ¿verdad? Que está en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos nosotros es, como usted dijo al inicio, la palabra es nuestra así vida, es, ¿verdad? Amén. Mateo 5 del 43 al 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, hazle bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Cuando yo leí este texto, entendí que el perdón no solo era confesión, era acción. Y entonces, ¿cómo yo voy a mostrar una acción buena al que me hizo mal? Entonces se me dio la oportunidad que una vez no había quien cuidara a mi papá y mi mamá me llamó y me dice, hija, siento mucho pedirte esto, pero necesito tu ayuda. No tengo quien me ayude con tu papá, ¿podés hacerlo? Yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Y yo dije, sí, mamá, no se preocupe, yo voy a ir. Y me fui tranquila. Y cuando yo estaba aseándolo a él, limpiándole sus partes íntimas, poniéndole el pamper, echándole talco y todo eso, oí una voz que me dijo, ¿ya te diste cuenta? ¿Qué? Le dije yo sabía que era el Espíritu Santo porque ya conocía su voz. Y me dijo, que no sientes asco ni repulsión por tu papá. Y yo dije, es cierto, a él siempre lo había cuidado una enfermera que le ayudaba a cuidarlo, entonces muy pocas veces nosotros teníamos la oportunidad de hacer eso, pero en esta ocasión no había enfermera y nos turnábamos y hasta ese día tuve la oportunidad de hacer lo que dice la palabra, hazle el bien, bendícelo, ora por él. Y mi papá en esa etapa, yo le dije, papá, no se preocupe, yo ya lo perdoné por todo lo que me ha hecho, porque yo quería verlo sano y restaurado. Y decía yo, quiero disfrutar al papá que nunca tuve, porque para mí era como un monstruo, ¿verdad? Entonces, no habían recuerdos en mí de una ida al parque, de un abrazo, de una chineadita, o sea, para mí no era mi papá esa persona que estaba ahí. Entonces yo quería recuperar los años perdidos. Entonces, después de ese momento me di cuenta que en realidad el ejercicio de bendecir a alguien es el que nos ayuda a quitarnos toda amargura del alma y del corazón. Y que realmente yo pude perdonarlo de corazón. Y él, le diagnosticaron un cáncer de próstata y el Señor hizo un milagro. Él aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo sanó del cáncer de próstata. Nos dieron los exámenes donde salía las células cancerígenas. Mi mamá dijo, orá, Carlita, oremos. Y oramos y lo volvieron a hacer el examen y salía libre de células cancerígenas. Él aceptó a Jesús. Él cuando falleció, recuerdo que una vez el Señor me dijo, hónralo, porque yo no digo honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Amén. Yo digo hónralos para que seas de larga vida y te vaya bien. No importa cómo ellos sean. No importa. Entonces, eso, en ese tiempo lo honramos hasta el último día de su vida. Y recuerdo el último día de su vida que él estaba internado, estaba en cuidados intensivos. Mi mamá me dijo, yo estoy muy cansada, ¿puedes irle a dar de almorzar a tu papá? Él comía como un bebé, ¿verdad? Mojitos, cositas así. Y yo fui al mediodía al salir de la iglesia, pero cuando llegué él estaba como acurrucadito, como un fetito, así, como un bebé en el vientre de su mamá.
y él le digo, papi, va a comer, y me hace señas que no quería comer. Entonces yo lo estuve sobando, le di un besito, arropándolo, y ya cuando pasó una hora, me dicen los médicos, ya pasó la hora del almuerzo, tiene que salirse. Entonces yo me salgo y me voy al vehículo y le digo, ay, mamá, voy a ir a la casa, la voy a ir a buscar y nos venimos de nuevo, ¿verdad? Porque siempre ya sabíamos que él estaba delicado. Pero estando almorzando nos llaman y nos dicen que él falleció. Entonces nosotros todos nos vamos, todos mis hermanos y yo al hospital, y algo que me ministró mucho y me bendijo mucho es que el silencio de los años y el silencio que solo guardamos mi mamá y yo en secreto junto con uno de mis hermanos hizo que todo el resto de la familia honrara a mi papá en su lecho de muerte. Y esa honra, después que él falleció y que todos lo honraron y mi mamá y yo lo honramos sin decir ni denigrarlo ni nada, después que él falleció fue como que ocurrió un boom en la familia. De prosperidad, de riquezas que vinieron a la vida de mis hermanos, a mi vida, de conversiones a Cristo, y después que él falleció nacieron 7 miembros nuevos en la familia. Entonces yo siempre le pregunto al Señor, ¿por qué, Señor? Y entiendo esos 2 textos que leímos. El perdón es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Pero hay veces nosotros no queremos darlo. Entonces hay veces, vos me hiciste, vos me dijiste, vos me engañaste, si es el esposo o la esposa, porque ahora, ¿verdad? Por los dos lados se dan situaciones, o vos me golpeaste y tal vez fue una vez, ¿verdad? O vos me gritaste, o vos, yo le decía a algunas mujeres, hay veces nos quejamos del esposo porque no nos da un abrazo, cuando hay hombres que de verdad son malos, perversos, ¿verdad? O tal vez no logramos perdonar realmente algo malo como esto que me pasó a mí, no lo logramos sacar, no lo logramos, y eso es como una trampa en la que caemos y nuestra vida realmente cae en ruina espiritual, ruina emocional y hasta la ruina económica, porque cuando uno no perdona está atado a muchas maldiciones. Es como una puerta abierta al enemigo, y al final es como que usted diga, estoy en el matrimonio, estoy en la familia, no perdono, entonces su vida interna es como voy a decirlo así, tal vez no sé si sea la palabra correcta, pero es como un infierno, o sea, llena de amargura. Llena de amargura, o sea, no sonreímos, no nos gozamos, vivimos recordando el mal que nos hicieron. Entonces esa vida no es vida. Y yo una vez recuerdo que le dije al Señor, Señor, si yo voy a vivir, yo quiero ser feliz, quiero reírme. No importa si las cosas están bien o no están bien, pero disfrutar la vida. Si voy a hacer tareas con mi hijo, si voy a atender a mi esposo, si voy a trabajar, yo quiero andar trabajando feliz. No quiero andar ni triste, ni estresada, ni preocupada. Y entendí que solo el Señor nos puede ayudar a ser libres de la falta de perdón. Amén. Y algo muy importante que también dice la palabra de Dios sobre esto del perdón, que dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar a nosotros. Así es, ¿verdad? sí. Y muchas veces nosotros, el perdón es algo que a veces nosotros no queremos recibir perdón. No queremos recibir el perdón de alguien que llega y nos dice perdóname. Y también cuando nos toca a nosotros tener que ir a pedir el perdón, ¿verdad? Que nos cuesta por el orgullo, ¿verdad? Por el ego, porque no, decimos nosotros, no, yo no voy a doblar mi brazo. Sí. Tiene que ser la persona la que venga a mí. Y entra pues el ego y muchas veces por ese egoísmo y esa falta de perdón, ¿cuántas relaciones se rompen? Sí. ¿Cuántos matrimonios y familias, verdad? Y a veces hasta nosotros vamos transmitiendo esa falta de perdón también a nuestros hijos, a nuestra generación. Sí. Entonces, estamos hablando de la importancia, ¿verdad? Que es que nosotros podamos extender el perdón y poder ir y pedir perdón cuando nosotros reconocemos que
hemos fallado. Otra de las trampas. ¿Podemos seguir? Sí, claro. Sí. Dentro del mismo falta de perdón, yo puse otro testimonio de un matrimonio que enfrentó el engaño, el adulterio, ¿verdad? Este matrimonio era cristiano, ambos iban a la iglesia y ella se da cuenta que su esposo la engañó con otra mujer, pero que el engaño había sido por un tiempo prolongado al punto de que se había estado planificando que él iba a abandonar a su esposa. Entonces, cuando esto sale a luz y se da cuenta, ella me decía: pastora, ¿cómo yo lo voy a perdonar? Si vamos a la iglesia, si oramos juntos, si hacemos esto, es un hipócrita, es un traidor, y verdad, y había toda esa batalla dentro de aquella mujer. Pero yo le digo, ¿sabe qué? Le digo yo, ¿usted cree que sus oraciones han sido en vano? No, me dice, pero es que yo lo odio, lo quiero matar. Y entonces yo decía, bueno, yo creo que cuando esto ocurre y comenzamos, ¿verdad?, en el proceso de restauración, primero tienes que sentarte y preguntarle a tu esposo, ¿qué hay de malo en ti? Y eso a veces nos cuesta, porque creemos que porque aquella persona fue que nos engañó, es el malo. Así es. Pero hay veces hay cosas malas en nosotros que nosotros no las vemos y entonces no las queremos aceptar. Y entonces cuando yo le digo eso, esa es una de las cosas. Y lo segundo es que usted tiene que perdonar de corazón a su esposo. Porque si no lo perdona de corazón, usted le va a estar restregando en la cara todos los días lo que pasó. Y yo escribo ahí, porque este hombre dejó una deuda de más de 100,000 córdobas, porque usted sabe cuando el hombre anda ahí, una deuda de y ella decía, yo tengo que pagar esa deuda ahora, pagar deudas, perdonarlo. Y usted me dice que yo ore para que él me ame. Entonces ella me decía, no se supone que él me debería de amar si es un hijo de Dios y todo eso. Entonces yo le decía, pues sí se supone, pero no es de lo que se supone, es del poder que hay en tu boca para restaurar. Entonces la primera pregunta que yo le hago a toda mujer que quiere restaurar su matrimonio es, ¿de verdad usted ama a ese hombre? ¿Puede vivir sin él? Porque hay mujeres que de repente dicen, llévate tus cosas, andate, y después quieren volverlo, que se regrese con todas las maletas y no importando que la engañaron. Pero ya el hombre, como lo corrió, aprovecha, ¿verdad? Y yo le digo siempre a las mujeres, no lo corra. Piense bien realmente si usted está dispuesta a que usted y sus hijos vivan sin ese papá, sin ese esposo, sin ese hombre en la casa. Y realmente me he dado cuenta que las mujeres muchas veces no están listas para quedarse solas. Y después ellas se arrepienten de haberlo corrido. Porque actúan por impulso, ¿verdad? Por un impulso, por la emoción, por el enojo. Por el enojo, la ira. Pero eso es lo primero. Y cuando ellas me dicen, no, yo estoy dispuesto, ok. Entonces ahora vamos a los pasos. Y lo primero es, confiésele a su esposo que lo perdona. Lo segundo que yo les digo es, siéntese con su esposo y hablen de las cosas que sinceramente no le gusta a usted de él y a él no le gusta de usted. Yo le voy a contar algo personal que yo me río muchas veces, porque yo cuando era joven y estaba en noviazgo con mi esposo, hay veces que nos besábamos, tal vez yo le sentí un olor extraño en la boca y yo decía, me da pena decirle, ¿verdad? Porque uno tiene pena. Y más adelante en el matrimonio, el Espíritu Santo un día me dice, ¿nunca le has dicho a tu esposo que cuando eran novios no te gustaba, que a veces no olía tan bien su boca, ¿verdad? Y entonces yo decía, ve, es cierto, es que ¿sabes qué? Le decía yo al Señor, eso es como feo decírselo a una persona, pero Él me dijo, cuando la confianza llega a ser tan grande en el matrimonio, eso es normal. En el noviazgo, eso es normal. Pero hay veces nosotros no le decimos a nuestro cónyuge, y hay una de las trampas que yo hablo aquí sobre la abstinencia sexual en el matrimonio, que hay veces se da porque no le decimos, bañate antes de acostarte.
prefiero que te eches perfume, sino que como sentimos tal vez que está sudada la persona o su esposa no huele agradablemente, entonces lo que hace el hombre es rechazarla. En vez de decirle, amor, yo te amo, pero quiero que antes que tengamos este tiempo especial, te bañes, amorcito lindo, chiquita linda, vení, yo te voy a bañar, porque tal vez la mujer pasó todo el día o el hombre todo el día en la calle, trabajando. Ocupado. Entonces son cositas que hay veces no nos sinceramos en el matrimonio y esas cosas van como haciendo fracturas. Como cuando uno tiene una pequeña fractura en el brazo y el médico le dice se tiene que cuidar, pero uno le sigue moviendo y de repente lo vamos a operar pues porque no se cuidó. Y entonces hay matrimonios que hasta que llegan al engaño, al adulterio, hasta entonces hablemos, conversemos. Y también la forma, ¿verdad? Porque a veces hay personas que se lo dicen, pero se lo dicen de una forma que ofenden más bien, y entonces aquella persona se siente herida y entonces en vez de mejorar la situación, más bien se empeora, porque si no tienen las palabras, ¿verdad?, como con la dulzura con que usted lo está diciendo, pero se lo hacen al contrario, ¿verdad? Es que hueles mal y empezamos a ofender más bien a la persona, entonces esto viene hiriendo y entonces vienen haciéndose la distancia, esa fisura se va haciendo más grande. Otra de las cosas que yo le recomiendo a las mujeres, a los hombres también, cuando ha pasado esto que quiero perdonar pero no puedo, es que no le pregunte a su cónyuge dónde anduviste con ella, con él, qué hiciste. Detalles, porque esos detalles son como, yo digo como un gusanito que se mete en la manzana y se la va pudriendo poco a poco. Entonces aquella mujer, aquel hombre, pues, si vos me dijiste que tal día fuiste a tal y a mí ahí ni me has llevado. Entonces comienza como no pregunte, porque la información de lo que su cónyuge hizo con la persona que le traicionó no va a alimentar el perdón, más bien lo va a dificultar, porque usted va a comenzar a comparar las cosas, ¿verdad? Sí. Otra cosa que también yo les recomiendo es que cambien los hábitos que tengan de su tiempo en pareja. Porque hay veces, porque aquel hombre o aquella mujer, porque encontró a alguien que iba con él un tiempo a un lugar, a relajarse, a distraerse, pero hay veces tantas ocupaciones que tenemos nosotros que consideramos una pérdida de tiempo y pérdida de dinero ir y sentarme con mi esposa o con mi esposo solitos los dos a tomarnos un cafecito, a comernos una carne asada o a comernos un sorbetito. O sea, lo vemos como gasto y lo vemos como pérdida de tiempo o como no hay tiempo para eso. Entonces llega un momento que el matrimonio no aguanta la presión. Hasta las leyes de nuestro país dicen que todo ser humano tiene un tiempo de recreación. Y si ahí está establecido en nuestra Constitución, cuánto más nosotros como hijos de Dios lo debemos de tener. Y entonces yo le digo, saque ese tiempo. Y algo muy importante que es la base de todo eso, confiese el perdón todos los días. Aunque usted sienta que usted quiere explotar y recuerda todo lo malo que le hicieron, usted confiéselo. Hay algo muy interesante que he aprendido, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Entonces yo lo hablo y lo confieso. Aunque yo sienta que el corazón me hace bum, bum, bum y se me acelera, yo hablo y confieso el perdón para aquella persona que me hizo daño, para mi esposo, para quien sea que haya dañado. Aún quiero decirle, y esto el Señor me lo enseñó hace poco, y fue una gran lección que recibí de enseñanza del Señor. Había un joven muy exitoso en su vida, ¿verdad? Y el origen de este joven era de una mujer que se metió con un hombre casado. Y esta mujer destruyó ese hogar, ese matrimonio. Y yo vi cómo este joven es un joven cristiano que ama al Señor y que ha prosperado.
Entonces yo le dije al Señor, Señor, y los hijos de aquella mujer que fue engañada eran un desastre. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo es esto? El hijo de la que fue la amante, próspero, cristiano, avanzando, y el hijo de la que era la esposa. Y Dios me hizo ver algo que yo nunca había visto. Esta mujer nunca perdonó. Su corazón se llenó de tanta amargura y esa amargura la volcó sobre sus hijos, hablándoles mal del papá, hablándoles pestes del papá, diciéndole que era un adúltero, que era un vago, que era esto, que era lo otro, y maldiciendo a aquel hijo que había nacido por fuera del hogar del matrimonio. Esta mujer, aunque se quedó con su esposo en la misma casa, no lograron ser felices. Llegaron a ser adultos y siempre era el mismo problema. No disfrutaron porque no hubo un perdón genuino. Pero aquel joven me enseñó el Señor, un día me conoció, porque yo amo a todos por igual. Entonces ahora yo le doy un consejo a las mujeres que su esposo le engañó, que puede haber un hijo ahí fuera del hogar, del matrimonio. Usted no le llame nunca bastardo, nunca lo maldiga, porque usted no sabe la vuelta que da la vida. Usted bendiga a ese joven, tenga un corazón perdonador, aún a esa mujer que fue tal vez en ese momento un tropiezo, dígale, Señor, bendícela, llévatela lejos, bendícela, ¿verdad? Apártala de nuestro camino, pero nunca saque palabras de maldición en contra de la persona que le dañó a usted o a su familia. Sí, porque la palabra de Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos. Y en ese caso, pues ellos se constituyen, ¿verdad? Estas personas se constituyen enemigas, ¿verdad? De uno. Así es. Pero es orando y no maldiciendo. La palabra de Dios nos dice que no maldigamos, ¿verdad? Porque de repente puede ser que esas maldiciones se vengan en contra de nosotros. Y entonces, sí, qué tremendo, ¿verdad? Este testimonio de esta familia. Me imagino esta mujer llena de amargura y me imagino cómo le hizo la vida al hombre, ¿verdad? Después de esto. La verdad que nunca lograron disfrutar una vez más el matrimonio. Él se quedó en el hogar por los hijos, por ese compromiso moral, pero prácticamente no había felicidad en el matrimonio. Yo he aprendido algo, a veces, ¿verdad? Y yo sé que usted en eso es experta, tenemos diferencias como pareja, pero al mismo tiempo después nos reímos, nos abrazamos, disfrutamos la vida, aún las diferencias, las disfrutamos. Qué bueno que haya esas diferencias. Recuerdo que un día mi esposo me dice, yo te amo tanto, me dice, ay, pero hay veces con lo que decís, me dice él, ay, me dice, le pido al Señor que me controle, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo me puse a reír cuando él me dijo eso, porque me dice, yo te amo. Ay, pero hay veces, entonces me imagino que es como con los hijos, ¿verdad? Que uno dice, ay, uno ama a sus hijos de una manera pero tan... De repente lo saca a uno. Casillas, pero realmente sí, en el matrimonio vamos a tener momentos de depresión, pero nunca dejar que un acontecimiento como esto nos dañe y nos destruya. Amén. Un ejemplo, mi mamá guardó en su corazón el abuso que mi papá hizo conmigo con mis otros dos de mis hermanos, y ellos nacieron saludables, muy bien, crecieron, avanzaron en la vida, y ellos ya vinieron a darse cuenta hasta que publiqué el libro, porque y yo le decía, ay, mami, y ahora se van a dar cuenta, porque en el libro va, ¿verdad? Sí. El testimonio, pero ya ellos lo tomaron de una forma muy diferente. Ya uno de ellos tiene 47 años, otro 30 y pico de años, entonces bendito ya fue distinto. Sí. Bueno, estamos conversando con la pastora Carla Menocal. Vamos a ir a una pausa, pastora, y regresamos enseguida con ustedes, viendo siempre, ¿verdad?, las trampas que pone el enemigo para que destruya nuestro matrimonio. Regresamos con ustedes enseguida. Estamos de regreso, amigos y hermanos televidentes que están en esta tarde con nosotros en su programa Sobre la Roca, el programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Estamos conversando con la pastora Carla Menocal. Ella nos está compartiendo parte de su libro. Como les decía antes,
el Señor le puso a ella en su corazón poder editar este libro que se llama Cómo evitar 7 trampas que destruyen el matrimonio. Y hoy pues ella ha estado compartiendo parte de esas trampas que a veces nosotros sin querer caemos en ellas, sin conocerlas, no nos damos cuenta que son trampas realmente que el enemigo pone en nuestro matrimonio. Y estábamos hablando sobre una de las trampas que es la falta de perdón, ¿verdad? Que tanto desgaste trae en las familias, en los matrimonios. Pero vamos a ver si el tiempo nos da para que sigamos compartiendo más. Pastora. Bueno, otra de las trampas que habla el libro son las maldiciones generacionales. ¿Qué es una maldición generacional? Es un hecho negativo que se repite en una familia. Esto puede ser en el área de la salud, puede ser en el área moral. Su papá era un adúltero, él es un adúltero. En la salud, la mamá murió de cáncer, ella está muriendo de cáncer. En la finanza, los padres eran pobres, él era pobre, ellos vivían endeudados, los hijos también viven endeudados. Entonces dice Levítico 20 del 5 al 6, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Amén. El Señor me enseñó algo. La única forma de que una maldición generacional se repita es cuando una persona se aparta del Señor y practica el pecado. Amén. Entonces, las personas me dicen, pero ¿cómo hago para romper, para cortar con una maldición? Porque a mí me pasa eso. Y me dicen, igualito a su mamá, igualito a su papá, el carácter y todo, y vas a terminar como tu papá, y vas a terminar como tu mamá. Lo primero que uno tiene que hacer es buscar a Jesucristo. Porque la Biblia dice, en la palabra del Señor dice, que Él fue el que llevó todas nuestras maldiciones. Dice que el acta de decreto dada en nuestra contra está en Colosenses, Él las clavó, fueron clavadas junto con Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Cuando usted acepta a Jesús, inmediatamente ninguna maldición le puede tocar a usted. La única forma que una maldición generacional nos toque es si nosotros practicamos el pecado y la maldad en nuestro corazón, le abrimos puerta al enemigo para que esa maldición vuelva a caer sobre nosotros. Pero una vez lavados por la sangre de Cristo, inmediatamente Cristo asume, porque dice la palabra que Él se hizo maldición por nosotros y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Entonces, yo soy bendita y yo tengo paz porque Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Así que si hay alguien que dice, yo tengo cáncer porque mi mamá tenía cáncer, estoy en pobreza porque esto fue lo que me heredaron mis padres, estoy mal en mi matrimonio, me pasó lo mismo que le pasó a mi mamá o a mi papá, pues en este momento es el momento correcto para que nosotros aceptemos a Jesús y solo le digamos, Señor, yo te recibo en mi corazón, y seamos libres de toda maldición generacional. Amén. ¿Verdad? Amén. Otra de las trampas, ¿verdad? Que escribo en el libro y es una de las últimas, que se llama no superar las crisis del pasado. ¿Por qué es una trampa? Porque a veces creemos, recuerdo que cuando estaba preparando este tema, se me vino la imagen de personas que muchas veces se sientan así como estamos nosotras, pero en vez de hablar del poder de Dios, hablan de lo mismo que les ha pasado negativamente. Y hay personas que cuentan la historia y cada vez que se sientan con alguien, vuelven a decir lo malo que les pasó. Y hay personas que creen que fue un castigo de Dios. Entonces Dios me lleva al libro de Job, y aquí está escrito en el libro, donde Job viene y dice que era un hombre bueno, justo, piadoso, un hombre intachable. Y de repente le vino una desgracia a Job, donde perdió todos sus criados, todo su ganado, todas sus vacas, donde sus casas fueron asoladas. Y lo peor que le pasó a Job fue que perdió a todos sus hijos. ¿Qué nos pasaría a nosotros hoy si murieran todos nuestros hijos de un solo, el mismo día, en un accidente, en un incendio, todo el mismo día? Así le pasó a Job, y después se enfermó Job.
Y lo peor que le pasó después fue que, siendo justo, la gente le llegaba a decir, algo malo hiciste, y por eso esto pasó. Pero realmente no, realmente la Biblia dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Amén. Y hay veces nos van a ocurrir cosas que usted y yo no esperamos. Son crisis. Y mire qué significa una crisis. Significa un acontecimiento en la vida de la persona que causa un trauma fuerte en aquella persona, que hay veces lo puede dejar en depresión y en algunos otros casos en demencia. Yo una vez miraba a las personas en la calle que andan como loquitos, ¿verdad? Que andan guindando tarros, cosas y todo, algunos hasta desnudos, y le decía, Señor, si una persona cuando nace es tan bella, ¿cómo puede terminar así? Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué? Porque no aprendieron a superar las crisis de la vida. Y realmente todos vamos a pasar crisis. Todo. Yo no le puedo decir que por ser cristiano no vamos a tener crisis, todo. Pero el punto está, ¿cómo superar una crisis? Entonces, yo quiero leerle rápidamente porque el tiempo apremia y sé que ya estamos terminando. Yo escribo aquí, ¿cómo superar una crisis? Lo primero que usted tiene que entender es que la crisis no viene de Dios. La crisis es parte de la vida del ser humano. Desde que uno nace es una crisis. Cuando va a salir del vientre de su madre, todos tenemos. Lo otro es que a una crisis usted le debe de sacar el mayor provecho posible. Un ejemplo le voy a poner. Yo pasé una crisis siendo niña, pero ¿qué provecho le estoy sacando? Mi testimonio. Compartirlo y ayudar a otras mujeres que han sido violadas a superar esa violación. Usted tiene algo bueno que aprender de una crisis. Si usted pasó una crisis financiera espantosa y la está superando, pues gloria al Señor, porque algo usted aprendió de esa crisis. Ahora mire, hay personas que han pasado crisis terribles de salud, pero eso ahora es como un diamante para ellos, para mostrar a otros cómo superar un cáncer, cómo vencerlo, cómo luchar. Lo tercero que yo le digo a las personas, pida a Dios que sane su corazón, porque hay veces recordamos aquella crisis, recordamos aquello malo que vivimos y lloramos y lloramos y lloramos y no podemos contener el llanto. Pero yo le decía un día al Señor, yo estaba llorando en un lugar y el Señor me dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar? Alaba mi nombre. Y yo dije, sí, Señor, voy a dejar de llorar y voy a alabar tu nombre. Y comencé a solo hablar palabras, Señor, yo te amo, yo te bendigo. Y comencé a pedirle a Él que sanara mi corazón. Y yo ponía la mano literal así en mi corazón y le decía, Señor, sánalo de este dolor. Y una persona me dice, ¿qué estás diciéndole a Dios que te sane del dolor? Él te puede sanar el dolor de un pie, pero la Biblia dice que Él es el que sana todas tus dolencias. No te dice solo la física, las emocionales, las que no hay pastillita para los dolores del corazón, pero Él es nuestra medicina. Amén. Entonces yo le decía, sana mi corazón. Lo primero es entender que las crisis no vienen de Dios. Lo segundo es alabarlo. Lo tercero es que Él sane mi corazón. Y lo último que yo le quiero decir es que usted camine cada día por fe. ¿Qué es caminar por fe? Si a usted le diagnosticaron un cáncer y está en esa crisis, gracias Señor porque estoy sana. ¿Qué es caminar por fe? Si usted está en una crisis en la familia, en el matrimonio, gracias Señor porque este hombre se compone, esta mujer se compone. Amén. Lo voy a ver adorando y exaltando tu nombre y sirviéndote. Si hay un hijo que está fuera del hogar y anda en la droga, en el alcohol, caído en la calle o anda en las pandillas, usted declare, gracias Señor porque ese es un hijo obediente, un hijo bendecido. Nunca se me va a olvidar este testimonio, yo lo escribo aquí. Hay como 6 o 7 testimonios de personas, pero este me impactó mucho porque ese hombre caminó por fe. El papá de lo que es Miel San Marco ahora, son una banda, son varios hijos, pero el vocalista principal, el fuerte, el líder del grupo, andaba borracho en la calle. Chiquito era obediente, iba a la iglesia y todo, pero vino una edad en donde él se fue al mundo. Sí. Y el papá, cuando él llegaba a la puerta, borracho, que le tocara la puerta, él abría la puerta,
lo abrazaba y le decía, ¿dónde está el adorador que va a ir a todas las naciones de la tierra? Y dice ahora él en su mente, cuando mi papá me abrazaba y yo borracho, yo creía que me iba a pegar. ¿Y qué me decía que era el adorador, que era esto, que era lo otro? ¿Qué hizo ese hombre? Caminó por fe cada día. Entonces usted camine por fe, no viendo a la crisis, vea al Señor y vea más allá de lo que sus ojos naturales están viendo, vea a través de los ojos de la fe. Porque dice la Biblia en Hebreos 11, que aquellos héroes de la fe saludaban las promesas, como diciendo, allá viene mi promesa. Y así fue como ellos vieron la gloria de Dios. Y usted la va a ver también, ¿verdad? Amén. Así es. Bendito Dios, porque a veces la verdad es que nos quedamos nosotros como estancados, ¿verdad? Sí. En el pasado. ¿Cómo se llama? En las crisis del pasado. Superar la crisis Sí. del pasado. Y hay personas que por algo que tuvieron, ¿verdad? Como que se quedaron atadas. Así Y es. después tienen temor de querer dar otra vez otro paso porque Sí. dicen, no, me puede pasar lo mismo. Mejor me quedo Sí, como estoy. mejor Sí. no hago nada. Porque también hay personas que tal vez han intentado hacer varias cosas y tal vez han fallado. Han En fracasado. todas Sí. ellas. Y entonces de repente dicen, eso no es para mí. Mejor Sí. ya no sigo. Mejor se quedan, ¿verdad? Fíjese que cuando hablamos de eso, yo recuerdo mucho la historia de los inventores de la luz, de la energía eléctrica, que dicen, iban por la 1999 intentos, pero en el 2000 intentos fue que le funcionó. ¿Qué hubiera pasado si en el 1999 no tuviéramos varias cosas? Sí. Y yo digo, es cierto, Señor, si tu palabra dice que 7 veces caerá el justo, y Amén. tú lo levantarás, aunque nos chollemos las rodillas y ahí estemos en el piso, levantémonos, como dice la Biblia, como viendo al invisible. Él está ahí y Él nos va a ayudar. Amén. Es importante entonces que tratemos de superarlo. Lo que sí es que a veces nosotros queremos salir de esas crisis del pasado por nuestra propia fuerza, No ¿verdad? se Tal puede. vez. O nos apoyamos en otras cosas, como los que buscan el alcohol, Así ¿verdad? es, Buscan sí. la droga. Dicen, es que para olvidar. Sí. Es que, y no ven que más bien más se enredan, Más. ¿verdad? Sí. Porque caen al probar droga, al probar una adicción, ¿verdad? Como el alcohol, más bien están atando su vida Así más a esto y llevando a más problemas, trayendo más problemas a su vida. Entonces, para superar, bueno, lo decía la pastora al inicio, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar al Señor Jesucristo, sí. ¿verdad? Como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Él es el que nos ha perdonado y Él es el que nos ayuda. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él nos guía a toda verdad. Una ocasión alguien me dijo, y si hubieras tenido un hogar normal, chiquita, ¿verdad? Y yo le digo, a esa persona le dije con mucha humildad y sinceridad de corazón, se lo digo, si yo supiera que todas las riquezas del reino de Dios que ahora tengo en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón, las voy a obtener, vuelvo a pasar lo mismo. No tuviera problema de volver a pasar, porque el Padre que encontré y el amor que encontré, pero sobre todo al Espíritu Santo, o sea, Él es tan bello que yo me sorprendo y poder ayudar a otros también, no solo por una violación, también en otras áreas de su vida. Esa es la mayor satisfacción que yo siento. Y yo creo que si no me hubiera acontecido eso en la niñez, no hubiera sido sensible a la necesidad, al dolor de otro. Y a ver, y el amor de querer ver a otros avanzar y no quedarse en la crisis, y no quedarse ahí estancados en el dolor. Y yo le digo a esa persona, no me importaría volverlo a pasar con tal de poder entender ahora ese gran sacrificio que hizo Dios por nosotros al dar a su hijo. Qué dolor el que él sintió y no le importó, porque él sabía que al final ese dolor iba a ser para bien de todos nosotros. Sí. Amén. Sí, y esto es la de superando esas crisis. Bueno, usted superó, ¿verdad? Esa crisis y como dice, qué bien que el Señor esto lo convirtió ahora para que
muchas personas puedan ser Así bendecidas, ¿verdad? Por eso es que nosotros no entendemos los propósitos de Dios, nunca los vamos a entender. Nunca. ¿Verdad? Porque ¿cómo es posible, podemos decir nosotros, que Dios haya permitido esto, que a esta niña le haya pasado eso? ¿Cómo es posible? Pero bueno, Él sabe, Él dice que tiene escritas todas las cosas, Así ¿verdad? es. En el libro, lo de nosotros. Y el propósito, pero Él dice que Él no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino de bien. Sino de bien. Y dentro de ese propósito, pues yo siempre digo, bueno, lo que Dios permite que nosotros pasemos es porque nos está capacitando. Así Es parte de la capacitación, de la enseñanza, de la fortaleza que nosotros tenemos que tener, porque Él sabe. Bueno, Así es. Él cuando escribió, ¿verdad? Ahí en el libro, Así es. ¿verdad? Las sí. cosas, ¿verdad? Dice que desde el vientre te conocí. Sí. Y dice que Él escribió todo ahí en el libro, todo lo que iba a hacer. Entonces, bueno, yo puedo pensar, desde que estábamos en el vientre, ¿verdad? Nuestra madre, el Señor sabía que hoy íbamos a estar aquí. Así es, correcto. Amén. Que vamos a estar y aquí. que íbamos a estar compartiendo, Así. ¿verdad? Este libro tan lindo, ¿verdad? Sí. De la pastora, tiene un contenido muy rico en cuanto a lo que pasa el matrimonio, lo que pasa a la familia. Sí. Y bueno, yo quiero invitarles para que ustedes lean este libro. Se los vamos a poner ahí para que vean. Se llama ¿Cómo evitar 7 trampas que destruyen el matrimonio? Por la pastora Carla Menocal. Es realmente muy importante. A veces nosotros por desconocimiento, ¿verdad? Actuamos, cometemos errores y de repente no sabemos cómo salir de ello. Y lo bonito de este libro es que nos trae, ¿verdad?, la trampa en la que caemos, pero nos dice cómo salir de ella. Nos trae la solución. Algo importante, que usted puede adquirir el libro en Hispamera, ahí está, en todas las Hispamera, ahí este libro, a un precio pues muy accesible, ¿verdad?, muy básico, porque lo importante es que las familias puedan abrir sus ojos y no sigamos cayendo en lo mismo, podamos disfrutar la vida. Algo que yo le decía a mi esposo un día, yo quiero disfrutar cada día, y cuando pasaba alguna situación entendí del Espíritu Santo: Carla, no peleen, no discutan, disfruten la vida, porque uno no sabe cuándo se va. Así es. ¿Verdad? Y no podemos irnos y no haber disfrutado el tiempo que Dios nos permitió estar en esta tierra. Disfrute cuando sus niños tienen que hacer exámenes, disfrute cuando sus niños tan de necios molestando, ¿verdad? Disfrute cada momento de la vida, porque el tiempo es valioso. El tiempo es lo único que no logramos reponer en nuestra vida. Podemos reponer cualquier cosa, pero el tiempo pasó y ni lo podemos comprar, pasó. No hay una maquinita que nos haga retrocedernos en el tiempo. Entonces hay que aprovechar cada momento, cada instante de nuestra vida, y hay que saber vivir la vida. No es solo vivirla, es que saber vivirla. Como usted decía, hay personas que en la crisis se van al alcohol, a la droga o a otro tipo de cosas, ¿verdad?, de práctica, pero no, hay que saber vivir la vida con sabiduría y con entendimiento. Bueno, algunos, ¿verdad?, hasta buscan la peor opción, que es la de quitarse la vida. Así es, sí. Y en este tiempo estamos viendo tantos jovencitos que se quitan la vida. Sí. Y por cosas que tal vez nosotros no entendemos, ¿verdad? No entendemos. Pero tenemos que salir de las crisis. En la palabra de Dios nos dice que, bueno, como decíamos antes, ¿verdad?, dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos, porque dijo el Señor Jesucristo: yo he vencido al mundo. Así es. Y también nos hablaba el apóstol Pablo y nos decía que todas estas tribulaciones son pasajeras. Así es. Estas pequeñas tribulaciones, porque son pequeñas, todo lo que pasamos aquí, pues tal vez nosotros lo sentimos que nos ahogamos. Así y es. Son muy duras para nosotros, pero la palabra de Dios dice que estas pequeñas tribulaciones, que son pasajeras, que van a pasar en algún momento, y con la ayuda de Dios las vamos a superar. Así ¿verdad? Es. En el tiempo más cortito, cuando menos pensemos ya pasamos. Así esa crisis, ¿verdad?, ya la superamos con la ayuda de Dios.
Entonces, bueno, no sé, Pastora Carla, ¿qué más usted quiere compartir? Bueno, ¿verdad? algo que yo quisiera compartir también es de que entre los testimonios que están acá, hay un testimonio de una joven y ella murió, su mamá era una profeta del Señor, una mujer íntegra, intachable, y cuando a ella le diagnostican el cáncer, todos estábamos como sorprendidos, porque decíamos, ¿por qué le pasó eso? Y es a lo que venimos acá. En nuestra mente religiosa, hay veces siempre creemos que solo se va a enfermar el malo, o solo se debería de enfermar el malo, y decimos, ¿por qué las personas buenas les pasan cosas malas? Pero es lo que hemos hablado, la crisis nos puede venir a todos y en cualquier momento. Y yo entrevistaba a esta muchacha un día y le decía, ¿cómo te sentís? ¿Qué pensás de Dios? Nada, me dice. Él es bueno, su mamá partió con el Señor y Él es bueno, me dice, no la sanó, no resucitó, me dice, porque ellos hasta oraron por una resurrección, pero yo siempre sigo diciendo, Dios es bueno. Amén. Otra mujer del Señor que conocí, Melody Hilton, a la edad de 2 años, ella como una bebé prácticamente, un niño de 2 años, casi un bebé de 24 meses, comenzó a ser abusada sexualmente por un familiar. Ella, ignorando todo eso a su corta edad, estos abusos siguieron creciendo al pasar el tiempo. Pero ahora, ¿quién es Melody Hilton? Melody Hilton ahora es una mujer. Ella vive en Pensilvania y ella tiene un instituto donde jóvenes que están en riesgo llegan, son sanados interiormente en su alma, en su corazón, y se convierten ellos en pastores, en misioneros. Esa es la visión de ese instituto. Y ella ahora forma parte de una universidad en línea en inglés que se dedica a formar la estructura de la personalidad del ser humano que ha estado en situaciones difíciles o psicológicamente obstruido por alguna crisis. Entonces, todas esas crisis que estas mujeres pasaron, violaciones, pérdida de un familiar, y tengo otro testimonio que todos conocemos tal vez, que es de Joyce Meyer. Ella, siendo una pequeña, era abusada también sexualmente, y dice que ella recuerda firmemente cuando su padrastro estaba abusando de ella, mamá abrió la puerta, vio que estaban abusando de ella y volvió a cerrar la puerta y no hizo nada por su hija. Posteriormente ella se casa, yo lo escribo acá, ella se casa y el hombre con el que se casa era violento, y tienen un hijo y un divorcio porque la violencia era demasiado. Y Joyce Meyer, ¿quién es Joyce Meyer ahora? Una conferencista que las naciones desean. Nosotros aquí en Nicaragua estamos deseando que venga Joyce Meyer, nunca ha venido ahí acá a Nicaragua, pero cómo Dios, cómo el Espíritu Santo restauró a esta mujer y cómo sus crisis de infancia, de mujer, siendo una mujer en un hogar disfuncional, Dios le da un nuevo esposo después de ese divorcio, que es el que ha sido el que ha llevado el andamiaje de su ministerio y la ha ayudado. Ella podía haberse quedado en un rincón llorando por la violación de su padrastro, por el consentimiento de su mamá a esa violación. Sin embargo, no fue así. Ella se levantó. Yo le digo a usted, levántese de la crisis. No se quede en el mismo lugar. ¿Sabe qué hizo Job? ¿Sabe qué hizo Dios con Job? Y yo se lo quiero leer porque cuando yo leo esto, de cómo Dios bendijo después a Job, pero fue esa cercanía donde Job no se llenó de resentimiento ni hacia sus amigos, ni hacia Dios. Simple y sencillamente le decía a Dios, ayúdame, quiero verte cara a cara, quiero que me ayudes. Y miren lo que dice Job 42 del 10 al 16. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y dice así:
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Job había tenido. Y cada uno le dio piezas de dinero, anillos de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, antes eran 7,000 ovejas, ahora dice que eran 14,000. Antes eran 3,000 camellos, ahora eran 6,000 camellos. Antes eran 500 yuntas de bueyes, ahora dice que eran 1,000 yuntas de bueyes. Y dice que antes eran 500 asnas y ahora dice 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y más que dice la Biblia que de todas las mujeres que existieron en ese tiempo, no había mujeres más bellas que como las hijas de Job. Él no reclamó, él no se peleó con Dios, él escuchó a todo el mundo, no entiendo, pero tengo la fe que Dios me ama, que Dios me va a ayudar. Y Dios le dio el doble, todo multiplicado, le devolvió, le volvieron a tener hijos con su esposa, y sobre todo que esas hijas preciosas que Dios le dio a Job eran únicas, no habían otras. Si usted sabe enfrentar bien la crisis, la buena noticia de esta hora es que si usted cree en esta palabra, Dios le va a dar el doble de lo que perdió en la crisis. No la quiso un hombre, la abandonó, le va a dar un hombre que la ame y la ayude, como Joyce Meyer. Amén. La violaron, le abusaron, Dios le va a dar un corazón tan lleno de amor que va a ayudar a miles de mujeres a ser restaurados. Tiene una crisis financiera, perdió todo, confía en Dios que Dios le va a dar el doble de lo que perdió en esa crisis. Tiene un hijo mal con el Señor, recuerde el testimonio de Miel San Marco, un adorador que va a todas las naciones de la tierra, lo buscan. Así que usted confía en Dios, no piense en su crisis, no vea la situación, vea a Dios y vea hacia adelante, como dice una de las soluciones a esta trampa: camine por fe cada día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias, Pastora Claro Carla, sí, por haber estado con nosotros. Lástima, el tiempo se nos ha terminado. Pero bueno, les dejamos ahí el libro, ustedes lo pueden buscar en Hispamer. Y lo bueno es que cada trampa tiene una salida, ¿verdad? Tiene la solución, y todo pues lo encontramos en la fortaleza con nuestro Señor Jesucristo. Así es que agradecemos mucho a la Pastora Carla, agradecemos a Dios por la vida de ella, porque la está usando tremendamente, ¿verdad? Para expandir el reino de Dios, para ayudar a muchas personas, y esperamos que la siga usando, que siga, ¿verdad?, ensanchando su territorio, Pastora Carla. Muchas gracias. Le damos gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros en esta tarde. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través del programa Sobre la Roca. Nosotros siempre le recordamos que su matrimonio y su familia es lo más precioso que usted tiene, porque es un regalo que Dios le ha dado. Que lo cuide, que lo proteja y lo ponga siempre sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Que siga la luz, la casa.